Solo falta por acá que le dé en pantalla completa. Ya, ya acabo de iniciar. Listo. No. Ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, antes de iniciar la presentación, pues quiero darle las gracias a la doctora Sandra Romero por esta gentil invitación que ha aceptado con muchísimo gusto, porque me encantan estas conversaciones sobre anatomía patológica que tiene hace muchos años. De hecho, ya va por la 107 y realmente son excelentes. En esta oportunidad, pues me corresponde hablar sobre tumores metastásicos de primario desconocidos y qué tan útil puede ser la inmunohistoquímica en la determinación del origen de esos tumores metastásicos. Este es realmente un área muy interesante porque el éxito en el tratamiento de un paciente oncológico depende fundamentalmente de la precisión en el diagnóstico histopatológico y en el caso de tumores metastásicos en determinar el origen histológico de la lesión, porque el tratamiento va a depender de ese origen histológico. Así tenemos que las técnicas inmunohistoquímicas, por supuesto, son de grandísima utilidad en la determinación del origen histológico de los tumores metastásicos de primario desconocido, es decir, eh, tumores que están fuera del sitio de origen, como puede ser un ganglio, puede ser médula ósea, puede ser pulmón, hígado, cerebro, etcétera. Y tenemos que determinar dónde está el origen de esa neoplasia para poderlo tratar adecuadamente. Y nada mejor que la inmunohistoquímica para poder determinar eso a través de una serie de determinaciones tisulares de algunos antígenos. Creo que la doctora se le congeló la pantalla. Ustedes no la oyen igual que yo, ¿verdad? No No, se no se oye. escucha. Sí, no se No oye. se oye, Sandrita. Sí, ya le voy a pasar un mensajito para que ella sepa. Debe, a ver. Saludos a todos. Hola, Iraida. Hola, Saludos. Iraida. Hola, hola Iraida. Dot, ¿cómo estás? Bueno, Vamos a ver si no bien. fue que se le fue la luz, porque aquí en Venezuela, y más en el estado Zulia, bueno, la luz es, bueno, vamos a ver. Ay, sí, se fue la luz. Ay, pero ya van a poner la planta, dice. O sea que esperemos 5 minutos. Es que, bueno, el Zulia sigue sufriendo de estos problemas. Sí, perfecto. Ya le voy a... que esperemos unos minutitos que ya se vuelve a conectar. Está preocupada, dice, explícale a la gente, porfa. Sí, aquí estamos.
Para los que acaban de entrar, estamos esperando un poquito, ya habíamos comenzado, pero la doctora que vive en Maracaibo se le fue la luz. Dice que ya prendieron la planta, pero que hay que esperar que se conecte el internet. O sea que esperamos unos minutos. Y hoy que hay tanta gente. Bueno, si alguno quiere ir aprovechando de comentar algo sobre la inmunistoquímica, es bienvenido mientras esperamos a la doctora. No se animan. Ah, ya está entrando. Listo. Ya estamos de nuevo, doctora. Ajá, ahora sí. Mantener el control. Doctora. Bueno, lo habíamos hablado, ¿verdad, doctora? Que esto podía Sí, sí, pasar. sí, 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 sí. Dios de mi vida. Listo. Ok, no sé si quieres que más o menos haga un recuento Sí, desde el principio, rapidito o... rapidito desde el principio, yo creo que mejor porque mientras empezamos ingresaron unas personas Ok, también y bueno. bueno, les decía pues que primero agradecerle altamente, ¿no? Esta invitación de la doctora Sandra Romero a una serie de conversatorios que son sumamente interesantes en anatomía patológica y que yo pudiera dar un pequeño aporte en esta área que es tan bonita, que son los tumores metastásicos de primario desconocido, es decir, lesiones a distancia donde se desconoce el origen primario y que es fundamental para poder darle tratamiento, el tratamiento adecuado al paciente. Les decía que el éxito en el tratamiento de un paciente oncológico va a depender de la precisión en el diagnóstico histopatológico y en los casos de tumores metastásicos en determinar el origen histológico de la lesión. Algunas veces los exámenes auxiliares pues nos ayudan a ubicar la lesión o algún antecedente del paciente, pero hay otros casos donde realmente se desconoce el origen primario de la neoplasia y en otros casos incluso hay lo que llaman eh, tumores metastásicos con primarios ocultos, no se sabe nunca dónde está la lesión primaria. Me ha pasado varias veces con mama, en los casos de lesiones de mama. Entonces le decía que se utiliza pues las técnicas inmunohistoquímicas, técnicas de antígeno-anticuerpo, ya conocidos pues por la mayoría de los patólogos, bastante populares y que ya tienen unos cuantos años, ¿no?, de uso y que son realmente muy útiles en esta área que es ardua, ¿no? Y donde se requiere, quiero insistir sobre eso, una conexión, una interrelación entre el patólogo, el clínico, el oncólogo, radiólogo y el familiar. Es muy importante cubrir esos aspectos y mantener una interrelación, porque muchas veces hay dudas que se resuelven con hablar con la mamá de un niño o hablar con el propio paciente, etc. Entonces es fundamental eso y todo tiene que cuadrar como un rompecabezas. Así que es muy importante la interacción entre los diferentes especialistas. Vamos a empezar desde lo más simple, lo más básico, hasta lo ya un poquito más complicado. Pero es importante hablar en cuanto a tumores metastásicos de los filamentos intermedios. Es decir, la célula
tiene el citoesqueleto, que es como una especie de un sistema complejo de filamentos, de túbulos, etcétera, como una especie de esponjas, que están entre el núcleo y la membrana, tienen anclaje en la membrana celular. Allí vamos a conseguir una serie de elementos que tienen diferentes grosores. Como los microfilamentos, tenemos los microtúbulos relacionados con los movimientos de los cilios, etcétera. Y tenemos lo que llaman los filamentos intermedios. Intermedios porque no es tan fino como un microfilamento, pero no es tan grueso como un microtúbulo. Y más o menos tienen unos de 8 a 10 nanómetros. Estos filamentos intermedios son muy importantes en los casos en la inmunohistoquímica en general, ¿no? Son muy importantes. Y de estos filamentos intermedios tenemos varios que se asocian a neoplasias. Así tenemos la citoqueratina, un filamento intermedio, que está expresada en células epiteliales. Y por eso nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico de carcinomas, de cualquier tipo. Carcinomas, adenocarcinomas, etc. Usualmente es negativa en sarcomas, excepto en algunos sarcomas como sarcomas sinoviales y sarcomas epiteliales que dan positivo. La vimentina, que es el clásico marcador de diferenciación mesenquimal, y nos va a dar positivo en sarcomas. La desmina, que es un marcador muscular, nos va a dar positivo tanto en rhabdomyosarcomas como en leiomyosarcomas. Tenemos la proteína glialácida fibrilar, muy importante en los casos de tumores del sistema nervioso, que son los gliomas, astrocitomas, ependimomas, tenemos también o sea, toda la gama de tumores gliales, glioblastomas multiformes, etcétera. Entonces son de gran utilidad en el diagnóstico diferencial de estos tumores y de lesiones que pueden ser metastásicas de este origen. Y los neurofilamentos que están expresados en células neurales y, por supuesto, importantes en el diagnóstico de neuroblastoma. Otro de los elementos que son también muy importantes para que nos orienten en cuanto al origen histológico de una lesión metastásica es la utilización de ciertos tipos de citoqueratina. En particular, el uso simultáneo de citoqueratina 7 y 20. La combinación de citoqueratina 7 y 20 nos da mucha información en cuanto a qué tipo, sobre todo en los casos de adenocarcinoma, qué tipo de adenocarcinoma pudiera ser, o sea, dónde pudiera estar el origen. También tenemos las citoqueratinas de alto peso molecular, como la citoqueratina 5,6, la 34 beta 2, etcétera, que nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico de carcinomas epidermoides o escamos celulares. Entonces tenemos que ellas se coexpresan, en algunos casos, en otros no, pero en general, ¿verdad? Si tenemos una lesión de tipo glandular, una lesión metastásica de tipo glandular, que es positiva a citoqueratina 7 y negativa a 20, tenemos que pensar en varias alternativas como pulmón. Y en realidad, en general, la mayoría de los adenocarcinomas son positivos a citoqueratina 7 y negativos a 20. Y así tenemos adenocarcinoma de pulmón, de endometrio, ovario, el de mama, páncreas, los colangiocarcinomas intrahepáticos y mesotelioma. Ellos son positivos a citoqueratina 7 y negativos a citoqueratina 20. Tenemos el otro perfil, o sea, que son negativas ambas, tanto a citoqueratina 7 como a la 20. Tenemos el carcinoma hepatocelular. Incluso a veces el carcinoma hepatocelular no da negativo hasta la citoqueratina de amplio espectro, la pancitoqueratina, que es la citoqueratina AE1, AE3. En otras ocasiones, pues da una expresión más bien débil de la citoqueratina. Y por supuesto, las dos citoqueratinas 7 y 20 nos dan negativo. El adenocarcinoma de próstata nos da positiva citoqueratina de amplio espectro, la pancitoqueratina, pero es negativo a ambos. Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a diferenciarlo de otros tipos de adenocarcinoma, como el de uretra, incluso digestivos, etc. Los carcinomas de células renales también en su mayoría son negativos a ambas citoqueratinas. Los carcinomas epidermoides o de células escamosas también negativos a ambos, salvo algunas excepciones, como los carcinomas de cuello uterino, los escamos celulares de cuello uterino, ellos pueden expresar simultáneamente citoqueratina 7. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto, pero tenemos otros marcadores que nos pueden ayudar muchísimo en estos casos, como son
las proteínas P63 y la P40, ¿no? Por eso en inmuno hay que utilizar un conjunto de marcadores, lo que llamamos nosotros paneles, no conformarse con uno solo. Primero, porque prácticamente no hay ningún marcador que dé positivo en el 100% de los casos. No hay ningún marcador que sea 100% específico para una sola cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en conjunto, ¿verdad? Porque lo que nos cubre un marcador lo cubre el otro. Claro, sin excedernos en la realización de pruebas. Pero sí es importante trabajar en paneles. Los carcinomas corticoadrenales también son negativos ambos, e incluso a veces citoqueratina, o la mayoría de las veces, negativa también a citoqueratina de amplio espectro. Y la verdad es que son un dolorcito de cabeza muchas veces para diagnosticar. Tenemos los tumores de células germinales, en general. Ellos son negativos a citoqueratina 7 y 20. En los casos de los carcinomas embrionarios, los tumores del seno endodérmico, etc., dan positivos a citoqueratina de amplio espectro, pero son negativos a citoqueratina 720 y además a antígeno de membrana epitelial. Y eso ayuda muchísimo también. Tenemos los carcinomas neuroendocrinos también, negativos a citoqueratina 7 y 20. Son positivos a citoqueratinas de amplio espectro o pancitoqueratina, pero generalmente no, la intensidad es baja. Siempre es hay positividad, pero es una positividad relativamente débil o moderada. Ok, tenemos entonces los que son citoqueratina 7 positivo, 20 positivo, seamos. Por supuesto, esto es variable, ¿no? Un porcentaje variable, pero así tenemos los carcinomas uroteliales, los carcinomas de células transicionales. Ellos se caracterizan porque expresan ambas citoqueratinas, 7 y 20, además de que expresan marcadores que son de diferenciación escamosa, como la proteína P63 y la proteína P40 también. Entonces, ese es un panel, ¿verdad?, que es bastante característico de los carcinomas uroteliales o de células transicionales. Muchas veces estos carcinomas se dan a nivel de riñón en sí, provenientes generalmente de la pelvis renal, y hay que hacer la diferenciación con los carcinomas renales. Recuerden que el carcinoma renal es negativo a citoqueratina 7 y 20, además de ser positivo a otros marcadores, como vamos a ver más adelante, como el PAX8, el 710, etc. Los colangiocarcinomas extrahepáticos, también con frecuencia, un porcentaje bastante alto, el 90%, ellos dan positivo a estas dos citoqueratinas, 7 y 20. Los adenocarcinomas mucinosos de ovario, no los serosos. Los serosos son positivos a citoqueratina 100. Pero el adenocarcinoma mucinoso de ovario sí da positividad a ambos. Tenemos que es bastante característico en los adenocarcinomas colorectales, son usualmente la mayoría de las veces, más del 90%, negativos a citoqueratina 7 y positivos a citoqueratina 20, es algo que los caracteriza. Y el carcinoma de células de Merkel de piel es muy bonito, por cierto, porque la inmunoreacción es paranuclear, ¿no? Es muy característico. Es como un puntillado perinuclear, muchas veces un solo punto grande, donde se expresa la citoqueratina D. Eso es característico de los carcinomas de células de Merkel, por eso resulta tan útil en el diagnóstico de estos carcinomas. Pueden confundir con otros. Y en cuanto a las citoqueratinas de alto peso molecular, como son la citoqueratina 5-6, la 34 beta de 12, pues ellos dan positivos en carcinoma epidermoides o de células escamosas, dan carcinoma urotelial. Recuerden que ellos se coexpresan con la citoqueratina 7 y 20, y en los mesoteliomas, que también son un dolorcito de cabeza, sobre todo para diferenciar implantes peritoneales, nódulos peritoneales, de una lesión metastásica de un mesotelioma. Eso también hay que hacer la diferenciación. Luego de esto, pues tenemos marcadores que son específicos de tejido. Y así tenemos una gama inmensa que cada día, pues la lista es mayor y que nos permite precisar aún más, ir un poco más allá, ¿verdad?, en cuanto a la localización primaria de una neoplasia metastásica. Dentro de estos, pues hay algunos que son bastante frecuentes, se utilizan con bastante frecuencia, otros un poquito menos, pero
en general, receptores de estrógeno y progesterona, que son positivos tanto en adenocarcinomas de mama como en adenocarcinomas de origen ginecológico, y específicamente en endometrio y ovario, porque usualmente los adenocarcinomas del canal endocervical son negativos a estrógeno y progesterona o débilmente expresados. Tenemos el GATA3 y el PAX8. GATA3 se expresa en adenocarcinomas de mama y realmente ha sido muy útil, porque hasta hace un tiempo pues era difícil diferenciar un adenocarcinoma de mama metastásico de un adenocarcinoma metastásico de origen ginecológico, porque ellos por un lado se parecen histológicamente y segundo, ambos dan receptores de estrógeno y progesterona. Sin embargo, la utilización del GATA3 y del PAX8 nos aclara bastante el panorama, porque el GATA3 está expresado en mama, pero no está expresado en adenocarcinoma de endometrio ni de ovario. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Yo creo que la inclusión del GATA3 en el panel para determinar la localización primaria de una lesión metastásica es fundamental. Luego tenemos el CA125, que también es útil, pero un poco sinvergüenzón, porque a veces se expresa en lesiones que no son de ovario, pero tradicionalmente debe estar expresado en ovario. Es muy útil, más que todo como para seguimiento del paciente, pero la determinación sérica de este marcador es importante, lo utilizan mucho los oncólogos. Luego tenemos, para próstata, tenemos el antígeno específico de próstata, tenemos la fosfatasa ácida prostática, existen varios otros tantos, que tiene que ir unido. Recuerden que los adenocarcinomas de próstata no expresan ni citocromatina 7 ni 20. Entonces, esa tríada es importante, ¿no? Que sea positiva citocromatina de amplio espectro, negativa citocromatina 7 y 20, pero es positivo antígeno prostático. Luego tenemos tiroglobulina, estos dos que son muy importantes, la tiroglobulina y el factor de transcripción de tiroides, que son positivos en carcinomas de tiroides, tanto foliculares como papilares, etc. ¿no? Incluso hasta en los anaplásicos, los indiferenciados, ellos también se expresan. La tiroglobulina, que es citoplasmática, y el factor, el TTF, que es nuclear, es un factor de transcripción nuclear. Y algo que les quería mencionar, no es importante en inmunohistoquímica, que los marcadores ven donde deben dar. No, no como me decía, yo tengo una hermana, ya ella falleció, ella me decía que no tiene como un pastrochero, decía, es una palabra propia de ella, o sea, que tiene que dar el núcleo, pero tú lo ves en membrana, tú lo ves en citoplasma, lo ves en estroma, eso no sirve. O sea, tú no puedes interpretar nada de allí. Los marcadores tienen que dar donde deben dar. Porque el nuclear, los factores de transcripción nuclear deben dar en el núcleo, hay unos que son de membrana y deben dar en la membrana, y los que son citoplasmáticos, por supuesto, citoplasmáticos. Entonces eso es importante porque es parte del control de calidad de la reacción. Este factor de transcripción de tiroides también es muy importante en el diagnóstico de lesiones metastásicas de origen pulmonar. De hecho, es el que se utiliza con más frecuencia. El TTF1, y hay otro que no lo incluí aquí, pero es la napsina A. Esos son los dos. Yo por lo menos yo utilizo, además de la citocromatina, estos dos marcadores que son excelentes, ¿no? TTF1 que es nuclear y la napsina A que es citoplasmática. Luego tenemos estos dos que también son muy importantes. El EPAR, que es un marcador para hepatocitos, que tiene, el EPAR es citoplasmático, pero tiene, el aspecto es como granular, muy característico de este marcador. Y nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de hepatocarcinoma, carcinomas de hígado. Y tenemos la tradicional alfa-fetoproteína, que es citoplasmática también. El EPAR es más específico y además es muy intensa, la reacción es muy intensa. Entonces es muy útil en el caso de diagnosticar el diagnóstico diferencial de carcinomas hepatocelulares y otro tipo de carcinoma que puede ser metastásico, colángeno, etc. Luego tenemos estos marcadores que son marcadores para tumores de células germinales.
La fosfatasa alcalina placentaria, que es de una utilidad tremenda en los casos de seminomas testiculares y bigerminomas de ovario. Muy bonita la reacción porque más que todo es a nivel de membrana. Es como si delinearan la membrana. Esos son para tumores de células germinales, que muchas veces se confunden. Ahorita tengo un caso que estoy por reportarlo, que viene como un digerminoma, porque era un tumor de ovario, y resulta que no, que era un carcinoma de células claras de riñón. Entonces, hay que hacerse el diagnóstico diferencial y es muy importante porque el tratamiento es totalmente diferente, eso lo saben los oncólogos, ¿no? Y la idea de estos estudios es justamente darle apoyo y soporte para que el oncólogo tome la decisión más adecuada en cuanto al tipo de terapéutica que se le va a dar al paciente. La gonadotrofina coriónica humana, clásica, en caso de colocarcinoma, o en cualquier otro tumor de células germinales que tenga focos de diferenciación trofoblástica, va a dar positiva. Luego tenemos el PAX8, la combinación de PAX8 y CD10, es el mismo CALA. Esto nos ayuda muchísimo a determinar lesiones metastásicas de origen renal, carcinomas renales, porque ellos dan positivo a los dos. Recuerden que en los carcinomas renales nos va a dar negativo citoceratina 7, negativo citoceratina 20, positivo citoceratina, a la pancitoceratina, y nos va a dar positivo a estos dos elementos. Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Aunque a veces es un poquito... Yo tuve un caso que creo que lo traigo en la presentación. Una pobre mujer, esto muy, muy bella persona, trabajaba ayudaba en una iglesia. Y ella tuvo simultáneamente dos primarios, un carcinoma de riñón y un carcinoma de mama. Luego hace una metástasis a un ganglio, creo que era axilar o supraradicular, bueno. Y necesitaban saber, o sea, cuál de los dos había hecho la metástasis, ¿no? Para poderla tratar adecuadamente. Y efectivamente allí, pues, uno saca todo este arsenal y es posible determinar si es de riñón o no. ¿Okay? Entonces, si es de riñón, nos va a marcar lo que ya les mencioné. Y si es de mama, por supuesto, receptores hormonales, el GATA3 y citoceratina 7, y citoceratina de amplio espectro. De manera que estos paneles ayudan muchísimo, ¿no? A una confianza tremenda para determinar el origen. Por supuesto, esto va a depender, y eso lo sabemos todos los patólogos, que a veces son realmente un dolor de cabeza, y la calidad del material que nos envían. De verdad que a veces hay bloques que provocan hacer solo a llorar, porque esa es la verdad. Muy mal procesados, mal influidos, hay unos que se salen del bloque de parafina solo, viene el pedazo de tejido aparte del bloque, entonces claro, eso nos lleva más tiempo, no es que se pierdan, no, sino que hay que reincluirlo, pero el oncólogo y el paciente tienen que entender eso, que ese proceso de devolver el material, reincluirlo, etcétera, pues lleva su tiempo, puede ser 1 o 2 días más, que retrasa la entrega del resultado. Otra cosa importantísima, y donde nos puede ayudar muchísimo el clínico, el médico que refiere el paciente, es los datos clínicos, los antecedentes. Lamentablemente la mayoría de los casos nos llegan sin nada. O sea, el RCP puede decir paciente de tantos años con tumor de colon, tumor de mama o tumor o ganglio linfático. A veces te ponen una impresión diagnóstica, otra vez sin nada. Y entonces uno se mata haciéndole una cantidad de pruebas al paciente y resulta que el paciente ya es un paciente oncológico conocido. Tuvo un cáncer de mama, tuvo un cáncer de colon, un cáncer de cuello uterino. Entonces eso ayuda muchísimo, muchísimo. No escriban mucho, pero sí es importante para el oncólogo que el oncólogo nos diga, mira, tuvo este antecedente. Porque entonces, claro, ya uno va más directo, saca el caso más rápido, no es que se va a copiar, porque la gente a veces cree, no, mejor no le digo nada, porque capaz que se va a copiar. No. Eso de copiar no. Es para ir más rápido y seleccionando, uno va enfocando los estudios y no tiene que voltear todo el arsenal de anticuerpos, sino que ya uno se va como que más al grano, ¿no? Entonces es importante, muy importante, y de verdad que se lo agradecemos a los oncólogos que pues hagan un resumito, ¿no?
Hay unos oncólogos en Mérida que yo los felicito. No digo nombre, pero hacen unos resúmenes que uno no tiene ni que llamarlo, porque te ponen marcadores tumorales, resultados de imágenes, no, una maravilla. Pero la mayoría no son así. Entonces, sí, es muy importante eso. No que, bueno, no vayan a ser 3 ni 4 páginas, pero sí lo más esencial. El caso de que un paciente tenga un antecedente oncológico, eso es fundamental. Es fundamental. Bueno, sigamos acá con los marcadores específicos de tejido. Tenemos el CDX2 y la virina, y también está el SATB2, que son característicos de adenocarcinomas de colon. ¿Ok? Muchas veces son implantes peritoneales y tenemos que saber de dónde vienen, porque en ocasiones no dan clínica, porque crecen hacia afuera, porque no obstruyen la luz, etcétera, sino que de una vez la primera manifestación del paciente son los nódulos peritoneales. Entonces, la combinación, este panel para colon, citocreatina 7 negativo, recuérdenlo, citocreatina 20 positivo, positividad CDX2, que es nuclear, muy linda, villina positiva, y el SATB2 positivo también. Ya ese es el panel que nos puede decir, esto viene de colon. ¿Ok? Hay otros tantos, ¿no? Que no son lesiones de tipo epitelial, pero sí los coloqué acá porque vale la pena mencionarlo. Y este es uno, los tumores del estroma gastrointestinal. Esos son, como digo yo, clase aparte, ¿no? Porque son lesiones mesenquimales, pero se tratan diferente. Se tratan incluso con un anticuerpo dirigido contra el c-KIT o CD119. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre un tumor del estroma gastrointestinal, un GIST, y un leiomyosarcoma, o un tumor derivado de las vainas nerviosas periféricas, porque ellos pueden tener características histológicas similares. Y siendo metastásico, por supuesto, que es muy importante definir si es o no es, porque el GIST se trata diferente al resto de los sarcomas. Por último, tenemos acá también este panel que es muy importante, que es el de melanoma. Acuérdense que el melanoma es el gran simulador. Él se parece a cualquier cosa. Él puede parecer un carcinoma indiferenciado, puede parecer un linfoma, puede parecer a un sarcoma, porque en ocasiones hay fusos celulares. Entonces, no hay manera, o sea, el patólogo no puede decir otra cosa. El patólogo, me refiero a utilizar solamente hematoxilina y diosina. No puede decir otra cosa. No, pero ¿cómo es posible que se haya equivocado? Esto es, me dijo que era un linfoma y resulta que es un melanoma, o porque los hay amelanóticos, no tienen melanina. Cuando hay melanina no hay problema, pero entonces cuando no tienen melanina, ajá, entonces bueno, acribillan al pobre patólogo porque bueno, no dio con el diagnóstico, ¿cómo es posible que vaya a confundir? Porque mira, han dicho mucho, ¿cómo va a confundir un carcinoma con un melanoma? Sí, es condenado, él simula cualquier cosa, tiene muchas características históricas. Entonces es importante poder definir usualmente es citoceratina negativo, pero a veces hay reportes de melanoma que te pueden dar positivo a citoceratina. Pero esto, la utilización en conjunto de este panel, el HMB45, el Melan-A y el SOC10, es fundamental. Bueno, sigamos adelante. Entonces, esta lo traigo porque para representar allí, ¿no? La utilización de varios marcadores, empezando por algunos filamentos intermedios, como en el caso de citoceratina vimentina. Esto, por supuesto, no es ningún filamento intermedio, pero la vimentina, la citoceratina, sí son filamentos intermedios. Y ellos ya te orientan de entrada. Si tenemos una citoceratina positiva, es un carcinoma, ¿no? Salvo algunas excepciones. Si tenemos una vimentina y un S100 positivo, ya nos habla de melanoma. Podemos utilizar adicionalmente a un HMB45, un SOC10. El antígeno como un leucocitario ya nos habla de que eso es un linfoproliferativo. Y los que son positivos a vimentina y negativos al resto, pues ya son sarcomas. Esto se trabaja en base al algoritmo. Inicialmente uno utiliza un panel X, de acuerdo a lo que dé positivo o negativo, uno sigue indagando, ¿ok? Y va realizando pruebas adicionales. Entonces, de esta manera, utilizando todo ese grupo, fíjate que no son tantos,
de marcadores, nosotros en una lesión metastásica podemos orientar. Claro, tiene que ver también el sexo, ¿verdad? Nos ayuda también bastante. Aunque los carcinomas de mama se pueden ver en hombres. ¿Ok? Los de próstata no se ven en mujeres, pero los de mama sí se ven, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Son mucho menos frecuentes, pero sí se dan. Entonces, utilizando este panel, citoceratina, la pancitoceratina, citoceratina 7, citoceratina 20, el CDX2, los receptores de estrógeno y progesterona, el GATA3, el PAX8 y el TTF1, podemos nosotros orientar bastante bien el origen primario de una lesión. El pulmón, ¿qué es lo que caracteriza el pulmón? Positividad pancitoceratina, positividad citoceratina 7, negativa citoceratina 20. ¿Y qué nos ayuda? TTF1 y la napsina A, que lamentablemente no la incluí ahí, pero yo siempre la uso. El TTF1. Entonces, este es un panel que es característico de pulmón. Adenocarcinoma de pulmón. Porque el carcinoma epidermoide no. El carcinoma epidermoide le da positiva citoceratina de amplio espectro, la pancitoceratina, pero da positiva citoceratina de alto peso molecular, como la 5,6 y la 34 beta de 12, y da positivo a factores de transcripción nuclear a las proteínas P63 y P40, ¿okay? Que no lo da el adenocarcinoma. Entonces, fíjate que resulta como que relativamente fácil, ¿no? Determinar el origen en condiciones ideales. Los de colon, el de colon, ¿qué lo caracteriza? Primero que es negativa citoceratina 7, la mayoría de las veces. El porcentaje de adenocarcinomas de colon positivos a citoceratina 7 es mínimo. No llega al 8 o 9%. Pero es muy positivo a citoceratina 20. La mayoría de los adenocarcinomas son negativos a citoceratina 20, pues el colon es positivo a citoceratina 20. Y además de esto, que es un marcador divino, diría yo, nuclear, muy bien definido, que es el CDX2, que también nos ayuda. Igualmente el SATB2, también nuclear. Entonces, ya con esto es suficiente para decir, esto viene del colon. Por supuesto, además, el carcinoma embrionario y todo eso, pero estos son más sensibles y específicos. Luego tenemos los de origen ginecológico, si tenemos ovario y endometrio. En este caso, pues, positivos a pancitoceratina, como todas las neoplasias de origen epitelial, positivo a citoceratina 7, usualmente negativo a 20, excepto los mucinosos, que dan positivo a ambos. Negativo a CDX2, pero son positivos a receptores hormonales, de estrógeno y progesterona. Y además de eso, a PAX8, que es también un marcador nuclear. Negativo a GATA3, que los de mama sí son positivos a GATA3, que están acá. El PAX8 entonces es de gran utilidad para neoplasias epiteliales de origen ginecológico, muy importante. TTF1 negativo. Tenemos también páncreas, citoceratina de amplio espectro positiva, citoceratina 7 positiva, y el resto, por supuesto, negativo. En algunos se ha descrito la expresión de CDX2, en algunos, pero generalmente son negativos a todos los demás marcadores y positivos a citoceratina, a pancitoceratina y citoceratina 7. Aquí, bueno, esto lo voy a mover un poquito para acá. Los de mama también son característicos, ya les he hablado antes. Citoceratina de amplio espectro, la pancitoceratina positiva, citoceratina 7 positiva, 20 negativa. ¿Y qué otra cosa adicional? Receptores hormonales positivos, un alto porcentaje, un 90%. El GATA3 positivo, que también es nuclear, y todo lo demás negativo. Entonces, con este grupo, fíjense que no son tantos, ¿verdad? De marcadores, nosotros ya podemos orientar el origen histológico de la lesión y que ese paciente sea tratado adecuadamente. Yo le traje algunos casos, ¿verdad? Porque yo creo que la mejor manera de darnos a entender es con casos. He traído algunos que son del laboratorio, yo los llamo siempre casos de la casa. Este primero, ¿no? ¿Cómo hago para mí muy seguro? Bueno, pues yo lo veo. Esta es una paciente femenina de 77 años de edad. Consulta con el traumatólogo porque está un dolor intenso en la cadera que le imposibilitaba caminar. Dentro de los estudios radiológicos, pues, consiguen una lesión osteolítica a nivel de cresta ilíaca derecha,
ellos realizan curetaje, toma de biopsia y lo envían para anatomía patológica y ellos pensaban que era un plasmocitoma. Plasmocitoma que tiene un perfil también muy característico. Yo generalmente lo incluyo cuando hablo de linfomas y todo eso, de lesiones linfoproliferativas. Mayor sorpresa cuando ven la lesión, fíjate que esto es tejido óseo, ¿no? Que está ocupado, allí prácticamente no hay tejido hematopoyético normal. Lo que ven es fibrosis y en medio de la fibrosis una cantidad de células neoplásicas de aspecto epitelial que forman hileras, que se disponen en hileras, lo que uno llama fila india. Esto es muy característico de los carcinomas lobulares de mama. Bueno, vamos a demostrar, o sea, era lo que parecía de entrada por H, por hematoxilina y eosina. Aquí lo vemos a mayor aumento. Fíjense cómo estas células neoplásicas se disponen en hileras y aquí a mayor aumento se ve perfecto. Entonces, bueno, pero hay que demostrar, hay que confirmar que realmente eso es un adenocarcinoma lobular de mama metastásico, porque en este caso la señora no tenía ningún antecedente oncológico. Tenemos citocreatina, pancitocreatina positivo, citocreatina 7 positivo, GATA3 positivo y receptores hormonales. Ambos dieron positivo. Fíjense que estos son nucleares, este es citoplasmático. No hay duda, esto definitivamente es un adenocarcinoma de mama metastásico a hueso y podemos agregar que es un patrón lobular y incluso le podemos hacer, hay un marcador que es la ecaderina, que da positivo en ductales, pero da negativo en lobular. Entonces, si queremos como que lucirnos un poquito más, le agregamos la ecaderina. Sin embargo, allí el patrón era tan clásico que no daba lugar a duda. Pero en estos casos de lobulares, la ecaderina es negativa. Bueno, yo traje algo para refrescar, para no fastidiarlos mucho. Estos son algunas fotografías que tomamos, mi hermano lo toma, del Paseo del Lago, de la vereda del lago de Maracaibo, que es muy relajante, como a las 5 de la mañana. El segundo caso, paciente femenina, 51 años de edad. Ella consulta por presentar ascitis, una distensión abdominal tremenda, pérdida progresiva de peso. Por tomografía, pues se veía que había múltiples lesiones, múltiples nódulos o implantes peritoneales dispersos a nivel y una ascitis importante. ¿Qué conseguimos en la biopsia? Se le toma muestra de los nódulos de estos tenía a nivel de peritoneal y ¿qué vemos? Esto es un adenocarcinoma, obviamente, ¿verdad? Y una lesión de tipo papilar. Aquí vemos papilas. A mayor aumento seguimos viendo las papilas que están revestidas por estas células que son espectro neoplásico con núcleos muy pleomórficos, núcleos grandes, con mitosis atípica. Y cuando le hacemos la inmuno, pues vemos que es citocreatina de amplio espectro positiva. Cuando yo me digo de amplio espectro, pancitocreatina es la citocreatina AE1 y AE3. Citocreatina 7, o sea, no hay duda, esto es un adeno. Citocreatina 20 negativa, o sea, de colon, porque hasta aquí, como vamos, esto no es de colon. Y tiene expresión de receptores de estrógeno, de progesterona y de PAX. Esto indudablemente es un adenocarcinoma de origen ginecológico, bien sea de endometrio o bien sea de ovario. ¿Ok? Entonces, ya allí, por supuesto, el paciente puede ser tratado adecuadamente. Entonces, son lesiones de muy mal pronóstico, pero por lo menos que tengan un diagnóstico preciso que se pueda tratar adecuadamente para darle un poco más de sobrevida. Entonces, un adenocarcinoma bien diferenciado, porque fíjense que el patrón es bien diferenciado, primario del área ginecológica, ovario o endometrio. Ya les recuerdo que cuando hablamos de endocervical, el endocervical usualmente es negativo a receptores de estrógeno y progesterona. Puede dar positivo a PAX8, sí, pero es negativo a citocreatina, a los receptores de estrógeno y progesterona. Siguiente caso, esta es nuestra amada basílica. Basílica de la Chinita, despintado es un pintor nuestro, Pedro Vargas se llama él, que se formó en Francia. Y estuvo muchos años en Francia y una pintura fabulosa. Y sigue pintando acá en Maracaibo, ¿no?
tiene muchas exposiciones, etcétera. Esta es la basílica. Ajá, el siguiente caso, masculino de 62 años, quien consulta por presentar dificultad para respirar, tos persistente y pérdida de peso. Al estudio radiológico observan múltiples lesiones nodulares a nivel de pleura y un derrame pleural masivo. Incluso el hombre no podía ni caminar, se ahogaba. Y este derrame pleural masivo hacía difícil la interpretación de la imagen radiológica hasta de pulmón, ensombrecía todo. Bueno, le toman muestra de pleura, y esto fue lo que vimos en pleura. Ven aquí, esto es una neoplasia, por supuesto, de origen epitelial. Fíjense que son células grandes, poligonales, con marcado pleomorfismo nuclear, muy hipercromática. Aquí la vemos a mayor aumento, con muchas mitosis atípicas. Citocreatina, pancitocreatina positiva, fue negativa a, aquí tenemos a las proteínas nucleares, factor de transcripción nuclear P63 y la P40 fueron negativos, positivo a citocreatina 7 y positivo a TTF1. Fíjense que esto es una expresión nuclear. Por más de que este es un carcinoma que es indiferenciado, ya, si uno, solamente por hematoxilina y eosina, uno no puede decir más que esto es una lesión neoplásica de origen epitelial indiferenciada. Hasta ahí puede llegar, porque cuando uno la ve de entrada, incluso le podría parecer hasta un carcinoma epidermoide, estamos seguros, se le debe designar. Sin embargo, fíjense que no era citocreatina en el prospecto, citocreatina 7 y este TTF1, que sin duda nos dice que esto era un adenocarcinoma primario de pulmón, así no lo estuviéramos viendo. Entonces, con el panel para pulmón, pues, determinamos que un adenocarcinoma de pulmón metastásico a pleura. Es nuestro adorado puente sobre el lago, también pintado por Pedro Vargas. El próximo caso, un paciente fumador de 42 años de edad. Él consulta por presentar de hace 2 meses tos productiva, hemoptisis, dolor torácico y dificultad para respirar. Y se le toma muestra de un nódulo tumoral a nivel del lóbulo superior derecho de pulmón. Y de pleura, se toma también de pleura, que es un derrame pleural masivo. Y fíjense que este caso, a pesar de que la histología hasta se parece a la anterior, fíjense las características de esta lesión tumoral, son células poligonales grandes, tú no ves glándula, es positivo a pancitocreatina, resultó negativo tanto a citocreatina 7 como a 20, pero positivo a citocreatinas de alto peso molecular. En este caso es la 34-BT12, pero la 5-6 también da. Y, por supuesto, estos factores de transcripción nuclear, la proteína P63 y la P40, bellísimo. O sea, y esto es nuclear, tiene que dar. Y, por supuesto, en esa oportunidad también se le hizo receptor para factores de crecimiento epidérmico, más que todo orientado hacia tratamiento. Pero esto no hay duda que es un carcinoma escamocelular o epidérmico. ¿Ok? Entonces, nos permite diferenciar bastante bien un escamocelular de un adenocarcinoma pobremente diferenciado. No hay manera, o sea, por hematoxilina resulta bien difícil. La hematoxilina eosina, ese es el gold estándar, pero tiene un techo y de ahí no podemos pasar. Hay que saltar a la inmunohistoquímica para que nos pueda aportar un poquito más y nos pueda esclarecer la cosa. Vamos el siguiente, esto es el Teatro Baral. El Teatro Baral fue construido en 1883. Esto es antiquísimo. Teatro Baral, se han hecho varias remodelaciones de este teatro y es hermoso, realmente es hermoso. Y han conservado su arquitectura inicial. Esto es también pintado por Pedro. Teatro Baral. Ok, tenemos el próximo caso. Paciente femenina de 56 años, quien consulta por presentar un ganglio linfático cervical, 2 meses aproximadamente de evolución, y el diagnóstico clínico que enviaron es un probable linfoma. ¿Ok? Cuando analizamos el ganglio vemos lo siguiente, vemos esta lesión que es bastante indiferenciada, es muy indiferenciada, pero fíjense, son células poligonales grandes, plomórfico y una actividad mitótica marcada, etc.
¿Y a qué nos dio positivo? Citoqueratina de amplio espectro, dio también a citoqueratina 7. Y fíjense los receptores de estrógeno y progesterona y el GATA3. ¿Esto qué es? No cabe duda que este es un adenocarcinoma originado en glándulas mamarias. Sí, en ocasiones no hay el antecedente, en otras ocasiones, bueno, no nos los escriben, pero el paciente sabe que tuvo un adenocarcinoma. Por eso es que es importante la comunicación con el paciente. Entonces, la conclusión de este caso, un adenocarcinoma de mama metastásico a ganglio linfático cervical. En este caso era un ductal, no era lobulía. Este también es una hermosura de pintura de Pedro. En este caso, el Palacio de los Cóndores, la Casa del Planeta, y este el Teatro Bara. Y aquí vemos también la Vera. Ok. El siguiente caso. Masculino de 58 años. Consulta por presentar una adenopatía inguinal derecha más o menos importante, que llamamos nosotros un bombolón que tenía. Se toma muestra del ganglio y se envía para biopsia y también el diagnóstico clínico era de linfoma. El linfoma en el rango de la cabeza es un linfoma. Me acuerdo que yo hasta unas palabritas tuve muy respetuosamente con el oncólogo, porque después que yo le digo que no es un linfoma, que eso es un adenocarcinoma, no puede ser María, María no puede ser, revisa otra vez eso. Digo, ver, después que le muestro esto, incluso él estuvo en el laboratorio y se lo muestro, ¿no? El linfoma va a ser esto, fíjense esto, ni por hematoxilina, estos son glándulas, y glándulas bastante bien diferenciadas. Cuando hacemos la inmun, ¿qué tenemos? Una citoceratina o pancitoceratina súper positiva, citoceratina 7 y 20 negativa, y fíjense este antígeno prostático. Una hermosura. Esto más nunca puede ser un linfoma. Incluso yo en esa oportunidad dije, chico, ¿por qué le mandas a hacer la inmuno si al final vas a decir que es un linfoma? O sea, no le mandes a hacer inmuno, porque el paciente gasta el dinero, pero a veces a uno le toca así. La mayoría no. No tiene uno ese tipo de dificultad. Pero él estaba tan seguro, porque me decía, es que ese hombre tiene ganglios por todos lados, bueno, tiene metástasis por todos lados. Y entonces cuesta a veces. Uno se tiene que colgar, ¿no? Con los oncólogos, porque son un poquito duros. Este caso fue muy interesante. Incluso yo he tenido otros casos. Lamentablemente, uno fue un compañero de promoción, que la lesión inicial, o sea, él comenzó, por lo primero que se detectó fue un ganglio linfático supraclavicular. Y él es condenado de próstata. Un adenocarcinoma y no pobremente diferenciado, de bien a moderadamente diferenciado. Metastásico por ganglio linfático, supraclavicular. Me ha pasado también el caso de las mujeres con carcinomas epidermoides, que ni siquiera tienen el antecedente. Y dicen, mira, pero esto es un epidermoide del librito, que revísale a ver orofaringe y demás. No, no tiene nada, el pulmón no tiene nada, revisan. Entonces, cuello uterino, y efectivamente, hacen como un salto. No son frecuentes, pero sí he tenido varios casos. Tanto de adenocarcinoma de próstata como de carcinomas epidermoides, que dan ese salto mortal. Sigamos, entonces en este caso era un adenocarcinoma de próstata bien diferenciado, metastásico al ganglio linfático inguinal. Entonces no era tal linfoma y los tratamientos son totalmente diferentes. Este es mi maravilloso lago a las 5 o 6 de la mañana. Te quedas extasiado viendo esto, ¿no? Es una belleza el lago de mar. Ok, el siguiente caso. A ver, no, este es otro. Paciente femenina, 57 años. Ella consulta por presentar una pérdida de conocimiento y convulsiones tónico-crónicas que aparecieron de forma prevista. Al examen físico tenía buenas condiciones generales y por tomografía se ve que hay un LOE, una lesión de ocupación de espacio en región parietal derecha, contornos irregulares, con marcado edema pélvico y lesional. El diagnóstico clínico que traían, porque era seguro que era un glioblastoma multiforme por las características que tenía. Y mayor sorpresa, ¿no? Miren esto. Cuando le hacemos esto, obviamente que esto es un adenocarcinoma que es glándula. Pero ninguno de estos ni remotamente se parece a un glioblastoma. O sea que ya por hematoxilina y eosina ya esto orientaba que era una lesión epitelial y era de tipo glandular. Cuando le hicimos los marcadores, fíjense, pancitoceratina positiva, tiroglobulina positiva,
TTF1 nuclear positivísimo. Entonces era una lesión de tiroides, carcinoma folicular de tiroides. Esta sí, sí tenía el antecedente, pero por supuesto que a uno no le mandan a decir nada, sino que uno se entera porque llama después al oncólogo o llama al paciente. Sí, yo tuve hace 5 o 6 años un carcinoma de tiroides. Entonces, fíjense lo bonito, ¿no? O sea, el tratamiento para un glioblastoma multiforme, incluso el pronóstico son bastante diferentes. Carcinoma folicular de tiroides, metástasis por cerebro. Esta es una pintura, tengo varias, pero no sé cuál escoger. Una pintura de un colega muy conocido, muy querido, el doctor Jorge García Tamayo. Pinta bellísimo, tiene unas pinturas espectaculares. Este es una pintura del casco central de Maracay. Podemos ver una de las calles tradicionales, muy menos por el área de Santa Lucía. Y es de Jorge. Muy hermosa. Este otro caso, femenina de 72 años. Esto sí fue una sorpresa para mí. 72 años, una persona ya mayorcita, en consulta al ginecólogo por presentar sangrado. Sangrado genital. Por supuesto, estaba menopáusica del año de la pera hace muchos años. Pero desde hace un mes aproximadamente empezó a presentar sangrado genital. Cuando se le hace el examen físico, se observa un cuello uterino erosionado, una lesión mamilonada de aspecto irregular, y a la cual se le toma muestra para biopsia. Fíjense esto. Este es el cuello uterino, revestimiento escamocelular, hermoso. Pero cuando uno se precisa acá el estroma subyacente, el de colon, ve que hay estas células nucleares son malignas, obviamente. A ver, yo al principio dije, ¿serán linfocitos o qué? Pero esto no. El aspecto son un poco más grandes y además tienen como halitos claros y la disposición en fila en que se ve muy bien cuando uno les hace citoqueratina. Esto es el cuello, ¿no? Y fíjense, esta disposición en fila india, citoqueratina francamente positiva a nivel de citoplasma. A mayor aumento, pues tenemos citoqueratina 7 positiva. Y se ve a mayor aumento, se ve citoqueratina 7. Entonces tenemos pancitoqueratina y citoqueratina 7 positiva. La 20 estaba negativa. Cuando le hacemos receptores hormonales, fíjense qué bello, los receptores hormonales a nivel del núcleo muy positivo. Y hacemos GATA3 y está positivo también. Esto tiene que ser de mama. La paciente no tenía ningún antecedente de mama, sino que, como digo yo, este fue un diagnóstico en retroceso. Porque en vista de estos resultados, bueno, vamos a revisarle la mama. Resulta que tenía un nódulo mamario. Y la señora que nunca dijo que tenía ese nódulo allí, le tomaron muestra del nódulo mamario y efectivamente un carcinoma de mama tipo lobulillar. Fíjense esto, la disposición en fila. Entonces, un caso muy, muy bonito porque de verdad que fue una sorpresa, ¿no? Adenocarcinoma de mama metastásico a cuello uterino con un patrón lobulillar. No era ductal. Estos son los palacitos, esto en Santa Rosa de Agua. Precioso, ¿no? Ese es un paisaje bellísimo. Una zona muy bonita también, se disfruta mucho a la vista. Siguiente caso. Paciente sexo femenino, 59 años de edad, consulta por dolor en región lumbar y hematura. Cuando se le hace la tomografía, se detecta que tiene una tumoración a nivel de riñón izquierdo. Y simultáneamente también tiene adenomegalia en región axilar izquierda. Fue el caso que yo le dije que tenía 2 primarios. Ajá. Ok, se toma, a ella se le hizo una nefrectomía y se le toma muestra del gano. En la nefrectomía lo vemos acá, obviamente un carcinoma de células claras, muy bonito. Aquí vemos carcinoma renal de células claras, sin ninguna duda, muy bien, muy clásico, muy tradicional. Y vemos el ganglio, y pensaban, bueno, debe ser del mismo tumor renal, ¿no? Nada que ver. Este es citoqueratina de amplio espectro, la pancitoqueratina positiva, pero fíjense que había receptores de estrógeno y de progesterona positiva. Esto para nada era de riñón,
Se le hizo todo el panel completo, el GATA3 positivo, o sea, un carcinoma de mama que no se había detectado hasta los momentos y que hizo metástasis al noduro linfático axilar. Entonces, fíjense que el tratamiento es muy diferente. ¿Por qué lo van a tratar? Bueno, ya le habían hecho su nefrectomía por el carcinoma renal, pero ahora hay que tratarla por el carcinoma de mama y hay que evaluar muy bien esa mama. Adenocarcinoma de mama metastásico al noduro linfático axilar. Y por otro lado, un carcinoma renal de células claras. Bueno, este es otro paisaje de nuestro lago, en la vereda del lago. Y este es un árbol que es muy conocido acá. Pobrecito que no lo dejan tranquilo. Es uvita del agua de playa, uvita de playa, le decimos nosotros. Pero es muy hermoso eso es natural, es una fotografía. Y creo que este es el último caso. Es una paciente femenina. Ay, esto fue terrible, porque este tumor era horroroso. Paciente femenina de 27 años, una chama, de edad con una tumoración en cavidad oral, sin antecedentes oncológicos conocidos. Se le toma muestra, se lo hizo un cirujano maxilofacial, y vemos que es una lesión papilar, muy papilar, fíjense, con bastante papilar, sin duda. Toda la lesión era así. Cuando le hacemos los marcadores, la citoperatina de amplio espectro positiva, y le hacemos otros marcadores, fíjense, la tiroglobulina súper positiva, y tenemos el TTF1, que es de localización nuclear súper positiva. Aquí no queda duda, eso era de tiroides. Que no se lo hubieran detectado, eso es otra cosa. Un carcinoma papilar de tiroides metastásico a cavidad oral. Era una cosa horrible. La muchacha ya casi que ni podía abrir el boca. Entonces le evaluaron y resulta que, bueno, ahí tenía la lesión. Entonces, bueno, le hicieron tiroidectomía posteriormente, etcétera, etcétera. Una pronóstico, por supuesto. Y esta es otra belleza, milagro, con unas letras que le pusieron ahora recientemente y muy lindo. Entonces, fíjense que la inmunohistoquímica es tan importante, ¿no? Para orientar en el diagnóstico de una lesión metastásica. Es fundamental, porque nos puede ayudar muchísimo. Claro, no es 100%. Hay casos donde es imposible decir es de tal sitio, pero sí cerramos el abanico de posibilidades. La idea de esto es ayudar al oncólogo para que, una vez que se haya hecho el diagnóstico lo más preciso posible, él lo pueda tratar y ofrecerle a ese paciente alternativas de tratamiento. Entonces, eso es fundamental y una de las bendiciones de la inmunohistoquímica es esa. Pues me gusta terminar con esta frase, que es de Albert Einstein. Él decía, la mejor forma de aprender es haciendo algo que disfrutas tanto que no te das cuenta del correr del tiempo, de lo que me pasa a mí. Entonces, es un problema. Es un problema familiar, de pareja, etc. Porque tú disfrutas lo que estás haciendo, lo haces con mucho amor, con mucho gusto, mucha pasión. Y entonces no te das tiempo, que el tiempo corre, ¿verdad? Que son las 12 de la noche, las 2 de la mañana, y tú no te has acostado y eso es importante también. Así que me encanta este pensamiento de Albert Einstein, yo me identifico bastante con esto. Y bueno, espero que esto les haya servido para aclarar un poco, ¿no? Este panorama a veces tan oscuro, que son de las lesiones metastásicas de primario desconocido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta excelente charla, por compartir con nosotros en esta hora de todos estos casos tan interesantes. Eh, Vamos a ver si hay preguntas en el auditorio. La inmunistoquímica siempre es compleja. A ver, estos tumores que nos presentó, muchos se leyeron los libros, pero a veces tenemos de los que no se han leído ningún libro y nos dan estos marcajes aberrantes que nos ponen a darnos dolores de cabeza. Es cierto, sí, a veces hay algunos que... Pero yo les digo una cosa, cuando se presentan esos casos, tenemos que ahondar mucho más en la clínica del paciente. Nos tenemos que Totalmente. comunicar con el cirujano, con el de imágenes, con el familiar, con la madre, la esposa, etcétera. Y eso nos va a ayudar muchísimo, nos ayuda muchísimo a indagar un poquito más. Cuando lleguemos a ese tope, ¿verdad? Que ya no hayamos, que hemos volteado todo el stock de anticuerpos que tenemos y decimos, bueno, no sé qué.
porque nos dan expresiones aberrantes, a veces dan expresiones aberrantes que no deberían dar si es tal cosa y no los dan, o materiales que son malos, tan mal preservados, eso sí es un dolor de cabeza, o que tienen mucha necrosis, o que tienen mucha hemorragia, o que la muestra es pequeña, ¿no? Esos son inconvenientes que nos tropezamos, pero yo le saqué mucho, pero de ese mucho, el 5% era el componente tumoral, y el resto era estroma, eran fibras musculares, etcétera, tejido fibroadiposo. Entonces, sí, a veces se compleja la cosa, no creen que es tan bonita así, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo entiendo a la persona que participó y dijo eso porque me ha tocado. Pero entonces hay que ahondar más en la clínica del paciente, en los marcadores séricos, y que aquello pues tenga sentido, porque tiene que tener mucha lógica lo que nosotros vamos a decir. Sí, lo que es exactamente así. A veces a uno le pasa que uno mismo se concentra en la morfología y se tarda un poco en llamar al clínico y uno a veces después que tiene las respuestas dice, ¿por qué no lo llamaría yo antes? Hubiera hecho este trabajo más Ah, sencillo. Queremos agarrar Sí, una trucha más corta. exactamente. Es cierto, es cierto. Sí, por acá dice la doctora Lorena que es de vital importancia enviar un buen resumen para que nosotros los patólogos podamos canalizar, manejar la pieza y luego hacer un buen diagnóstico de hematoxilina eosina y bueno, eso. Definitivamente, doctora, es así, es así. Yo siempre insisto en eso, aunque a veces los cirujanos son un poquito sordos, ¿no? Y a veces no son ellos ni siquiera los que escriben el resumen, sino una enfermera y unos disparates, ¿no? O te mandan el puro nombre, ¿no? A veces le envían ni de dónde sacaron la cosa. El fuero viene de dónde. Entonces, bueno, hay que llamar, no nos queda más, ¿no? Pero Es, no todo, no todo, no se puede no generalizar. todos, Que no son todos, es cierto. muy protocolares, con una formación excelente en ese sentido. Sí, y aprovechando que veo que hay oncólogos también en el auditorio, es importante que sepamos que la inmunistoquímica hay que manejarla por paneles, porque no nos podemos volver locos pidiendo todos los anticuerpos que tengamos, sino que uno va como paso a paso. Vamos Claro. como descubriendo pistas que nos van guiando hacia algo más. Y por eso a Ujú. veces el diagnóstico no puede salir pasado Inmediatamente. mañana. Ujú. Exacto. Y cuando el material está malo, que tú lo tienes que reincluir, a veces no recibe unos bloques, te digo que van a ganas de tirarse contra el suelo, ¿no? Aquellos irregulares, en tablitas y no sé qué, desbaratado, se salta el material, o lo dejaron en el vehículo y aquello se derritió todo. Entonces, con Sí, aquella paciencia tienes que recoger aquellos materiales, no se dañan, ¿no? Pero tienes que reprocesarlo, ¿no? Devolverlo, eliminarle la parafina, devolverlo, sirote, alcohol, agua y otra vez para adelante y reincluirlo. Bueno, te lleva 2 días más. Entonces, bueno, exactamente. sí, sí, no es fácil la cosa. Lo mismo que el control de calidad en el laboratorio, es fundamental. El control de calidad, que sean buenos anticuerpos, que a veces uno tiene problemas hasta con el agua, la hematoxilina, no me da bien la hematoxilina, el contraste, entonces preparo Exacto. otra nómina y demás. O sea, no es tan así, tan color de rosa la cosa. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. No sé si hay más preguntas por acá. La mayoría son saludos, eh, comentarios como por ejemplo que la fase preanalítica es indispensable, ciertamente. Así es. Y bueno, pues nada, doctora, excelente. Muchas Bueno, gracias por esa charla hermosa y por mostrarnos esas fotografías y pinturas bellísimas de Maracaibo y del doctor García Tamayo, que sé sí, que al que no le gustó la presentación, pues le gusta esa era la idea. Le gusta la pintura. es No sé, así. siempre a la orden. Bueno, espero haber ayudado en la comprensión de este tema que es un poquito complejo. Sí, un poquito Claro que complejo. sí. Vamos totalmente a la hora. Bueno, seguimos en contacto. Ok. Hasta luego.